Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver una introducción a SQL Server con los que son los fundamentos básicos y vamos a ver acá una serie de conceptos teóricos y luego pasaremos a lo que es una práctica. Este archivo lo van a tener ahí para consulta en donde van a ver algunos conceptos y algunos tips que nos van a ayudar a nosotros a entender un poquito cómo es este mundo de la base de datos, en esta ocasión utilizando SQL Server. SQL Server es un motor de base de datos gratuito en su versión Express y Developer que permite almacenar información ordenada y estructurada de manera tal que pueda ser consultada rápidamente. Puede ser utilizado para crear las bases de datos de diferentes sitios web, como son aplicaciones para dispositivos móviles, aplicaciones para escritorio o bien para almacenar datos de un videojuego o cualquier aplicación o software empresarial, como pueden ser inventario, factura, contabilidad y todas aquellas operaciones que una empresa realiza. Saber los conceptos de diseño, modelado, entidades, campos, registro, clave primaria y foránea, así como las relaciones, es necesario para nosotros entender lo que es la normalización a modo general. Esta nos permitirá, ¿verdad?, a nosotros posicionarnos bien alto en el ámbito profesional del desarrollo tecnológico, tanto para los trabajos que necesiten desarrollar aplicaciones y sistemas complejos, así como si nosotros trabajamos en el área de la ciencia de datos, análisis de datos o la inteligencia de negocios. Debemos denominar las consultas básicas y avanzadas, realizar actualizaciones y modificaciones sobre cualquier base de datos mediante un lenguaje SQL, el cual, ¿verdad?, es Structure Query Language, presente en casi todos los motores de base de datos relacionales del mundo. Un rol de SQL Server es que puede ser aplicado tanto al mundo de la programación, como ya me he mencionado anteriormente, tanto para el área de la web como para la parte móvil, así como diferentes aplicaciones que nosotros podemos utilizar en lo que es, ¿verdad?, el desarrollo de aplicaciones de escritorio que aún se utiliza muchísimo y que son la fuente de la mayoría de los trabajos. Y también podemos aplicarlo a lo que es el análisis de datos y la ciencia de los datos como tal, lo cual a nosotros nos va a permitir poder aplicar diferentes tipos de proyectos y tener un panorama mucho más amplio, ¿verdad? Si nosotros dominamos lo que es SQL Server y estas habilidades, ¿verdad?, van a ser bastante demandadas dentro del mercado. El SQL es un lenguaje estructurado y un estándar ANSI para el acceso y manipulación de los datos de cualquier base de datos. Es un lenguaje que utiliza dentro, ¿verdad?, del motor una serie de otros lenguajes como por ejemplo el DML, el DDL, el DCL y el TCL, los cuales vamos a ver más adelante. Dentro de las operaciones básicas que nosotros podemos realizar, aquí estamos viendo en pantalla lo que es la creación de una base de datos, la creación de una tabla, la creación de vistas, creación, ¿verdad?, de index, creación de procedimientos, creación de trigger, así como operaciones como son, por ejemplo, select, insert, update, delete, otorgar y quitar permiso a usuario, deshacer cambios o guardar cambios, así como una serie, ¿verdad?, de operaciones que nosotros podemos hacer dentro de una base de datos. Si nosotros hablamos de una base de datos, vemos que es un conjunto de filas y columnas donde se almacena información relacionada. Se le llama entidades o tabla y posee atributos y propiedades. A las columnas nosotros le llamamos campo y a la fila le llamamos registro. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo donde tenemos una base de datos y en ella encontramos diferentes tipos de tablas y los nombres de la misma. Esto, como ven aquí, son las tablas. Y si entramos a una de ellas, por ejemplo, la tabla de productos, por ejemplo, vamos a ver que está conformada por lo que son la clave primaria, los campos y los registros, donde tenemos la columna, tenemos la fila, que vienen siendo los registros, y dentro de cada registro lo vamos a llamar como campos dentro de ella.
Para manipular el contenido de una base de datos, nosotros necesitamos un lenguaje de consulta estructurada, como ya le había mencionado, Structure Query Linguist, ya que es la única forma en la que es posible extraer datos, insertar nuevos datos y actualizar esos datos que ya nosotros teníamos, como también eliminarlo. Entonces, esto son, vamos a decir, las operaciones básicas dentro de una base de datos. Si nosotros pensamos un poquito más allá para entender esto, necesitamos entender el concepto, ¿verdad?, de almacenaje, y para ello debemos de pensar en una caja, la cual contiene objetos que necesitas guardar. En ella puedes meter diferentes objetos, artículos y otras cosas que luego tú vas a necesitar recuperar o buscar para su posterior uso. Ahora vamos a llevar este concepto a un estante o un librero. Queda un poquito más claro. Pero vamos a ir un poquito más lejos. Imaginemos una biblioteca con miles de libros y estantes. Si nosotros pensamos en una biblioteca, vamos a ver que existen miles de libros que tienen que almacenarlo por autor, por tipo de libro, género, fecha de publicación, idioma, fecha de entrada, de salida, si se prestó a alguien, etcétera, si alguien lo retiró. Nosotros necesitamos un mecanismo o un sistema para saber en qué estante, número, nivel, etcétera, está guardado o están ubicados cada uno de ellos. Porque imaginémonos nosotros cómo vamos a ubicarlo. Si nosotros vemos acá, vamos a ver que una biblioteca está conformada por uno o varios pisos, por una cantidad enorme de estanterías que tienen, ¿verdad?, todos estos libros almacenados en una ubicación en particular. Un estante o una sección puede ser, por ejemplo, la de historia de fantasía, novelas, datos científicos, historia X, plantas, o sea, tenemos una gran cantidad de datos que generalmente nosotros vamos a tener que estar clasificando porque sería imposible ubicar esos datos en algún lugar. Si vemos acá estas diferentes imágenes, vamos a tener este tipo de comportamiento, ¿cómo lo encontramos? Entonces, es una tarea importante nosotros saber buscar la forma de almacenar estos datos y que al final nosotros podamos ubicarlos de una forma rápida y sencilla. Porque si tú tienes que buscar un libro y tú no sabes en qué estante o en qué sitio que está, eso sería un poquito difícil. Si pensamos ahora en estas empresas y cómo ellas guardan, ¿verdad?, las informaciones, como son Amazon, Alibaba, eBay, Google y todas esas empresas del ámbito tecnológico, y pensamos ahora cómo esas informaciones se generan para luego hacer diferentes tipos de envío de sus productos y de servicios que se realizan a diario. Imagínate cómo nosotros vamos a analizar esas grandes informaciones si esto no tiene un orden. Si pensamos en las redes sociales, pues imagínense ustedes cuántos millones de datos son generados por minuto. Aquí vemos esta pequeña gráfica y vemos acá la cantidad de datos que son generados en un minuto. Y vemos ahí, por ejemplo, en el caso de Netflix, para el 2020 generaba unas 404.400 horas de video. TikTok tenía unos 2,74 millones y así sucesivamente una cantidad enorme de datos que son generados por cada una de estas plataformas. Entonces, ¿te imaginas que tú tuvieras que buscar en talonarios, papeles y formularios llenados a mano todas las informaciones que te pide tu jefe? Creo que no sería una buena idea y obvio, ¿verdad? ¿Qué pensarían ustedes? Imaginemos ahora que no tengamos una base de datos bien creada y que sus relaciones y transacciones no estén alineadas con las necesidades del negocio. Esto sería un total caos. Entonces, es claro que no podemos pensar que los formularios, talonarios y facturas en papel realizados en la mano, como generalmente se hacía hace unos tiempos atrás, y que hay algunas empresas todavía y hay algunos pequeños negocios que siguen utilizando esta metodología, los cuales, verdad, se van quedando un poquito rezagados. Es decir, no van a ser competitivos. Y a menos que tengan algún tipo de herramienta o alguna visión de futuro en un momento determinado, esta empresa va a quedar en lo que es la obsolescencia.
Entonces, para ello, nosotros necesitamos tecnología, necesitamos dispositivos físicos y necesitamos procesos lógicos, necesitamos ver espacio físico, espacio remoto, necesitamos algunos gestores de base de datos, así como un lenguaje que pueda manipular las consultas en ese gestor de base de datos y un sistema de reporte, de análisis dinámico y al menos un lenguaje para desarrollo, porque al final esto es un ecosistema en donde todas las partes forman uno. Dentro de lo que es el diseño de base de datos y la concepción de la base de datos, nosotros necesitamos tener lo que es el diseño conceptual, que especifica, ¿verdad?, los requisitos, el diseño lógico, que es el esquema lógico y preliminar, ¿verdad?, definitivo que nosotros tenemos de una base de datos, y luego lo que es el diseño físico, donde nosotros vamos a hablar de lo que es el esquema de implementación, en donde ya directamente en el gestor de base de datos escribimos, ¿verdad?, nuestro código. Dentro del SQL Server y otros gestores de base de datos, nosotros nos encontramos con algunos tipos de lenguaje de consulta. Y dentro de las consultas generales tenemos acá lo que es el select, que lo que hace es seleccionar datos, nosotros pasándole cierto tipo de parámetros e indicándole a qué tabla o a cuáles tablas, ¿verdad? Porque podemos hacerlo junto con lo que son los join, que lo vamos a ver más adelante en otro video. Y dentro de él nosotros nos vamos a encontrar con lo que es el DML, el lenguaje de manipulación de datos, donde vamos a encontrar algunas sentencias, algunos comandos como son el insert, el update, el delete y el merge. Dentro del DDL nosotros vamos a encontrar lenguaje de definición de datos, y en este caso tenemos lo que es el create, el alter, el drop, el rename y el truncate, que ambos, ¿verdad?, son para poder definir si nosotros queremos crear una base de datos, una tabla, si queremos alterarla o modificarla, si queremos eliminarla, si queremos renombrarla o si queremos, ¿verdad?, vaciar todos los datos que contenga dentro esa tabla o esa base de datos. Tenemos también lo que es el TCL, y dentro del TCL nosotros nos vamos a encontrar con lo que es el lenguaje de control de transacciones, donde nosotros vamos a ver aquí lo que es un commit, un rollback y un server point. En ambos casos, por ejemplo, son, por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho una transacción en específico y queremos que esa transacción se guarde ya, es decir, que pase como a un estado de cerrado o de abierto, dependiendo que nosotros hayamos hecho, y en el rollback es como devolver esa transacción que hemos hecho. En el caso, por ejemplo, del DCL, nosotros vamos a tener lo que es un lenguaje de control de datos, y en este caso vamos a decir que nosotros tenemos usuarios, y cada usuario, dependiendo del rol que tiene dentro de la empresa en el ámbito, ¿verdad?, del departamento de tecnología o del área del análisis de datos, ¿verdad?, vamos a necesitar allí especificar cuáles permisos ese usuario va a tener, qué puede hacer, si puede hacer consultas, si puede crear, modificar, manipular cierto tipo de base de datos, cierto tipo de tablas, si puede, por ejemplo, crear backup, borrar backup, etcétera, ¿verdad? La idea es que aquí se deben de definir estos roles que van a tener estos usuarios, y dentro de ello vamos a tener lo que son los usuarios de consulta, los usuarios administradores, con cierto tipo de rango de permiso. Entonces es algo bastante complejo, pero que lo vamos a ir entendiendo a medida de que vayamos avanzando con lo que es, ¿verdad?, este lenguaje. Nosotros también necesitamos controlar lo que son los tipos de datos, porque imaginemos que todo sistema debe de tener una descripción, un tipo de dato, o vamos a decir orientado a la información que está almacenando. Todo sistema de información almacena datos, y cada dato debe tener un formato y un tipo de datos para que la misma pueda tener coherencia. Por ejemplo, no puedo hacer operaciones matemáticas con datos de tipo texto, ¿verdad?, o string, aunque sí puedo concatenar sus letras, sus palabras, contarlas, aplicar un análisis, ¿verdad?, en un propio dicho cualitativo, en donde puedo hablar de ciertas cualidades de esos datos. Las cualidades, por ejemplo, pueden ser el color de la piel de algo, el color de un producto, el tamaño de un producto, ese tipo de cualidades que nosotros necesitamos, ¿verdad?, resaltar. Y obviamente dentro de los datos cualitativos aquí no hay ningún tema con eso, ya que, ¿verdad?, son aplicados a ese tipo de datos que no pueden aplicársele datos, vamos a decir, operaciones matemáticas. Pero imaginemos también que nosotros tenemos lo que son las ventas, y estos datos deben de ser guardados en algún tipo de datos, ¿verdad?, numérico, porque al final voy a tener lo que son los datos cualitativos, por ejemplo, qué producto yo vendí, quién fue que lo vendió, a quién me lo compró, pero luego voy a necesitar saber
a cuánto asciende la cantidad de lo que me compró, en qué monto, qué cantidad de dinero, ¿verdad? Me está dejando y luego, por ejemplo, sacar qué inversión yo hice, qué ganancia estoy obteniendo. Y obviamente aquí, si los datos no están especificados en un tipo de datos que yo pueda hacer este tipo de operaciones, como son, por ejemplo, matemática, la suma, la resta, la multiplicación, sacar el promedio, etcétera, esto va a ser un problema. Entonces, estos datos nosotros debemos de clasificarlos dentro de los datos que son cuantitativos, que son aquellos que todos que se pueden contar. Ahora, por ello nosotros necesitamos definir bien claro lo que son, ¿verdad?, los datos dentro de nuestra tabla, y ese sistema, obviamente al tener todo este tipo de cosas, debe de tener cierto tipo de restricciones que vamos a ver más adelante en otro video. Necesitamos también conocer lo que son las claves primarias y la clave foránea. Una clave primaria es una llave, ¿verdad? Vamos a decir, un campo único que no se puede repetir y sirve para identificar los registros de una tabla como distintos. Además sirve para hacer relaciones uno a muchos y muchos a muchos entre cada una, ¿verdad?, de las tablas que nosotros tenemos. Sin la llave primaria, la base de datos relacionales no tendrían, vamos a decir, un sentido. Siempre existiría información repetida. Entonces, por eso es necesario poder tener un identificador único para cada dato o cada registro que nosotros almacenamos dentro de ella. También vamos a ver esto un poquito más a profundidad. Lo que son las claves foráneas es un grupo de uno o más columnas en una tabla que hace referencia a una llave primaria de otra tabla. Es decir, en una tabla yo puedo tener mi llave primaria y dentro de ella puedo tener una llave foránea que corresponde a una llave primaria de otra tabla y viceversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar en un momento determinado crear relaciones y las relaciones únicas y exclusivamente nosotros podemos hacerlas con un dato que sea único en cada una de ellas. Debe de estar, ¿verdad?, en cada una de ellas presente, sea primaria o sea foránea, pero la idea es que ambas tengan el mismo tipo de datos para yo poder hacer, ¿verdad?, lo que es esa unión. Entonces, dentro de esto vamos a ver los join, y dentro de los join nosotros nos vamos a encontrar aquí con lo que son el leg join, eh, el inner join, el outer join, el right join, el full join y una serie, ¿verdad?, de join que nosotros tenemos aquí para poder unir una tabla con otra. La mayor cantidad de operaciones y consultas que nosotros vamos a llevar a cabo serán por medio de join y por operaciones de conjunto de datos y su producto, vamos a decir, cartesiano. Aquí, ¿verdad?, la teoría de conjunto y sus fundamentos son los cuales nos darán, ¿verdad?, ese conocimiento que nosotros necesitamos, porque dependiendo a futuro, cuando vayamos aprendiendo en el camino cómo se utilizan estas informaciones, vamos a ver que es necesario nosotros poder hacer consultas internas a una tabla o a varias tablas. Y obviamente si no manejo bien lo que son los join y conozco lo que es la teoría del conjunto y todo lo que engloba poder utilizar datos que no estén repetidos, datos que formen parte de una columna en específico y hacer operaciones matemáticas también con esos propios datos de diferentes tipos de columnas, no vamos a tener mucho éxito. Por eso debemos de entender, ¿verdad?, la base de esto. Entonces, estos trabajos nosotros podemos hacer esta consulta en los join y luego pasarlo a lo que sería un store procedure, una vista, un trigger, etcétera, ¿verdad? Porque vamos a querer en un momento determinado que esto haga o tenga algún tipo de reacción. Si nosotros pasamos acá a los diferentes tipos de bases de datos que existen en el mercado, nosotros nos vamos a encontrar con una gran cantidad. Y dentro de ella están las bases de datos relacionales y la base de datos no relacionales. Dentro de ella vamos a encontrar aquí a SQL Server, Oracle, IBM, DB2, una serie de bases de datos orientadas, ¿verdad?, a todo el esquema relacional. Y otras que vamos a tener que están orientadas, ¿verdad?, a la base de datos no relacionales, como son Mongo, Cassandra, etcétera. Y cada una de ellas, obvio, tiene un campo en específico, tiene una forma de utilizarse dependiendo a qué proyecto nosotros lo deseemos. Y en el caso, por ejemplo, como hemos visto en los últimos años, las redes sociales, las plataformas, ¿verdad?, de streaming, utilizan cierto tipo de base de datos de esta por la facilidad de acceso, la gran cantidad, ¿verdad?, de información que se almacena en ello, y que en una base de datos relacional no sería una cosa muy buena, ¿verdad?, el tener todas esas relaciones para el procesamiento de la información, ya que son informaciones que se generan demasiado rápida y a una cantidad inmensa, ¿verdad?, de personas que la están generando. Entonces,
dependiendo en dónde nosotros lo vayamos a utilizar, vamos a necesitar una de otra. Nosotros aquí vemos lo que es, ¿verdad?, un ranking de base de datos, donde nosotros vamos a ver aquí cómo se clasifican en base, ¿verdad?, según su popularidad y a la cantidad de personas que son entrevistadas. Entonces nosotros tenemos aquí, en este caso, ranking BD Engine, que lo que hace es buscar cierto tipo de estadísticas según, ¿verdad?, las personas que participan en ella y posicionar esta base de datos por el uso. Aquí vemos como en primer lugar aparece Oracle con MySQL en segundo, Microsoft SQL en tercero y así sucesivamente una serie de bases de datos acorde, y aparecen unos puntajes como por ejemplo si bajó, si aumentó en los últimos años y viceversa. Si nosotros aquí analizamos cómo, ¿verdad?, se mantiene esto, vemos aquí las 10, vamos a decir, las 10 mejores bases de datos, las 15 mejores bases de datos, las 20 bases de datos que ustedes quieran, entrando ahí en ese enlace de ese portal. Si nosotros aquí miramos, en este año ya salió lo que es la encuesta de Stack Overflow, en donde nos muestra una serie, ¿verdad?, de tecnología que se utilizan dentro de el ámbito de desarrollo. Allí existe, ¿verdad?, cuestiones como, por ejemplo, cuáles son las tecnologías que más se utilizan, qué lenguaje de programación, ¿verdad?, las personas más utilizan dentro del campo profesional, cuáles son los frameworks que más se utilizan, cuáles son el control de versiones que más se utilizan, en qué edad están las personas que más participaron en esto y cuáles son los diferentes tipos de trabajo que tienen. Y obviamente es bastante extenso el resumen de lo que ellos hacen ahí. Pero dentro de este campo nosotros podemos ver aquí cómo de la cantidad de encuestados que hubieron ahí, que fueron ahí en este año unos 70,000 desarrolladores, y vemos ahí cómo dentro, en el primer lugar aparece MySQL, Postgre por primera vez se posiciona en segundo lugar, SQLite, MongoDB, y en cuarto, quinto lugar tenemos a lo que es Microsoft SQL Server, que ha bajado de posición en estos últimos años. Y esto está dado, como le había dicho, por la cantidad de información que se genera. Tienen unos diferentes tipos de usos y obviamente unas facilidades que no la tienen otros, que son relacionales. En el caso de MySQL funciona, vamos a decir, dentro de los dos rangos. Postgre, ¿verdad?, en los últimos años se ha posicionado en uno de los mejores lugares, y tenemos ahí a Mongo y SQLite, que son, vamos a decir, base de datos bastante poderosa, porque en los últimos años han logrado escalar en el gusto, por ejemplo, para aplicaciones móviles, para aplicaciones web, para aplicaciones, ¿verdad?, que tienen que ver con esto del streaming, aplicaciones que tienen que ver con plataformas, ¿verdad?, para el almacenamiento de datos en caliente. Y entonces esto le da una facilidad y una superioridad encima de los bases de datos, ¿verdad?, que nosotros teníamos anteriormente. Entonces, para nosotros comenzar con este pequeño curso, nosotros vamos a necesitar lo que es, ¿verdad?, varias herramientas. Dentro de esas herramientas nosotros vamos a necesitar una computadora, puede ser de media gama media, una laptop, una computadora de escritorio. Vamos a necesitar instalar el SQL y el SQL Management Studio y muchas ganas de aprender, porque al final, para tú aprender algo y darle uso, necesita tener mucho entusiasmo, necesita que esto te guste, porque si no te gusta al final, lo que tú estés haciendo eh, no te va a servir de nada. Entonces la idea es tener objetivos claros, para qué yo voy a hacer un curso, para qué voy a aprender ese tipo de tecnología y qué beneficio a corto o largo plazo esto me va a dejar. Entonces, yo acá le estoy dejando en esta pequeña plantilla lo que son, ¿verdad?, los recursos y los enlaces oficiales. Aquí ustedes le dan clic a esos enlaces y lo va a llevar en específico a cada una de estas ramas. Vamos a necesitar, ¿verdad?, el SQL Express y vamos a necesitar el SQL Management Studio. En ambos casos son los enlaces para la fuente originales, es decir, no descargarlo de otro sitio, sino descargarlo de aquí, desde la página oficial de Microsoft. Entonces, una vez ustedes hagan eso, aquí les estoy dejando unos videos súper interesantes, que son, ¿verdad?, de personas que han hecho una excelente configuración. No voy a tocar este tema ya que me tomaría muchísimo tiempo, y la idea era darle una introducción a esto y pasar a lo que serían, ¿verdad?, los ejercicios. Entonces,
Esta plantilla yo la estoy dejando acá para que tengan todos los recursos que ustedes necesitan y obvio, ¿verdad? Nadie pueda dar queja de que no puede hacerlo, no se pongan, ¿verdad? Negativos. La idea es aquí que descarguen, instalen y configuren y que vean, ¿verdad? Cómo esto se hace para poder utilizarlo de una forma eficiente. No tiene ningún tema de complejidad. Lo que pasa es que dependiendo, ¿verdad? La computadora, el sistema operativo que tú tengas, puede de que te aparezcan algunos errorcitos y obviamente estos videos te van a ayudar a un poco con ello. Entonces, nadie tiene excusa, ¿verdad? De que no puede instalarlo, descargarlo, configurarlo, hacer los ejercicios o proyectos, que no le aparece, que no lo deje instalar, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos de todo un poco para que estas cosas no sucedan y obviamente, ¿verdad? Puedan sacarle provecho a cualquier tema que tenga que ver con esto de la base de datos. Por acá le dejo unos mensajes motivacionales y una pequeña guía, ¿verdad? De lo mismo, de la instalación, que dependiendo cómo lo vayan a hacer, lo vamos a tener. Entonces, acá lo voy a cortar aquí el video con esta parte que tiene que ver con esta documentación, pero en el link del video debajo, en la descripción, yo le voy a dejar el enlace para que ustedes puedan descargar este archivo en donde está prácticamente la guía de todo lo que vamos a estar haciendo. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo yo le estoy mostrando de un modo básico lo que sería, ¿verdad?, el uso del SQL Server. Le estoy dejando aquí una serie de informaciones que puede de que tengan algún tipo de relevancia para ustedes y cómo de forma gráfica, es decir, utilizando acá lo que es el asistente y clic, nosotros podemos crear ese tipo de base de datos y hacer diferentes tipos de operaciones como están viendo ahí. Y luego pasaríamos a lo que es la parte de código, es decir, utilizando el editor de consulta, nosotros aquí vamos a poder escribir todo lo que ya hicimos anteriormente y ver, ¿verdad?, de ambas formas qué ventaja y desventaja tiene. Entonces el documento lo van a tener disponible para que lo puedan descargar. Entonces, voy aquí a cambiar de pantalla para mostrarle ahora lo que sería, ¿verdad?, el entorno y comenzar con nuestro ejercicio. Vamos a ver aquí, un segundito. Y vamos aquí a cerrar esto y vamos a abrir aquí nuestro SQL Server. Vamos a esperar aquí a que cargue. Y acá ha aparecido, le vamos a dar aquí en conectar. Y este sería nuestro entorno de desarrollo. Y nosotros podemos aquí encontrarlo dentro de nuestra instalación. Como vemos, yo tengo aquí la versión del 2019 y este sería, ¿verdad?, el que nosotros hemos instalado. Nosotros le damos aquí y abriría esta pantalla. Podemos crear acceso directos, etcétera. En esta parte, yo se lo explico ahí en el manual, tenemos lo que es el explorador de objetos y dentro de él, ¿verdad?, nuestro nombre de servidor. Aquí, la parte que tiene que ver con las bases de datos y dentro de la base de datos voy a encontrar toda la base de datos que nosotros hemos creado. Voy a tener aquí lo que es security. Dentro de security, aquí estaría para nosotros crear lo que son los usuarios y asignarle diferentes tipos de roles y credenciales, etcétera. Y lo que sería, por ejemplo, otras alternativas que no vamos a tocar ahora a modo básico. Entonces, dentro de la base de datos, nosotros vemos aquí que en security tengo el login y tengo todo esto que le había mencionado. Y nosotros acá, lo primero que debemos de conocer es el entorno. Tenemos por aquí todo lo que son las opciones de menú propio, ¿verdad?, de cualquier sistema de Windows basado en ventanas, donde puedo ver, ¿verdad?, qué archivo, donde puedo guardar, salir, etcétera. Tengo edición, tengo view para ocultar o abrir diferentes tipos de elementos. Tengo aquí las herramientas de avanzada y dentro de las opciones nosotros vamos a encontrarnos aquí con una serie de cosas que podemos aquí configurar, pero que no es, ¿verdad?, el tema aquí de el uso del entorno. Ahora bien, nosotros tenemos dos formas de trabajar dentro del SQL Server. Una es, nosotros venimos acá y le damos un clic aquí donde dice crear nueva base de datos. Le damos un clic derecho, ¿verdad?, encima de la base de datos y aquí me saldría esta parte que dice, ¿verdad?, crear una base de datos. Cuando yo creo esa base de datos, yo me sale ahí en esa opción que le ponga un nombre y ese nombre que yo le puedo poner ahí, ¿verdad?, se lo estoy dejando por acá en esta parte del manual básico.
para que usted vea cómo lo puede hacer, ¿verdad? Y entonces voy a mover esto acá. Aquí le voy a poner un nombre y vamos a decirle cruz guión bajo, por ejemplo, básico. Le voy a poner SQL. Uy. Entonces, cuando yo creo este nombre, aquí dejo estas opciones por defecto y le voy a dar aquí un OK. Cuando yo le doy un OK, él aquí me crea esa base de datos que ya tenía aquí y si observamos está acá con la tabla vacía porque aún no tiene ningún tema aquí creado. Yo con la tabla seleccionada con esta carpeta voy a darle un clic y le voy a decir new que me cree una tabla. Y esa tabla me va a salir aquí una interfaz como nosotros estamos viendo para poner los nombres de columna. Entonces, si nosotros pensamos acá detalladamente, nosotros tenemos lo que sería, ¿verdad? Voy a abrir aquí una pequeña hojita. Nosotros tenemos lo que es una base de datos. Por aquí, por ejemplo, voy a buscar y yo tengo acá, por ejemplo, una base de datos que yo le puse un nombre X. Y esa base de datos va a tener todo un ecosistema, ¿verdad? Dentro de esta base de datos yo voy a poder hacer varias cosas y dentro de ella yo voy a poder crear lo que son, ¿verdad? Tablas y por ejemplo vamos a imaginarnos que yo voy a crear una tabla. Voy aquí a poner un tamaño X. Imaginemos que yo tengo una tabla. Aquí tendría yo lo que serían, ¿verdad? Los campos, las columnas y la fila. Y yo, por ejemplo, puedo decirle que yo quiero un ID, un nombre, un apellido, perdón, aquí con el teclado. Este teclado mío está medio jodón. Y voy aquí a darle menos tamaño para que podamos entender esto. Entonces, aquí voy a ponerle, por ejemplo, cédula y, por ejemplo, teléfono. Aquí excúsenme que mi teclado tiene un pequeño problemita ahí. Y acá ya tengo lo que sería, ¿verdad? Una tabla y esta tabla debe de tener algunas cualidades como por ejemplo, vamos a ponerle aquí que estoy por ejemplo contacto y la tabla contacto que sería esta, yo puedo introducirle diferentes tipos de datos, por ejemplo el ID 1, puedo ponerle aquí por ejemplo Juancito Peña 0000 0, ¿verdad? Haciendo alusión a que esto sería, vamos a decir, un número de identificación y un teléfono X. Y puedo hacer esto repetidamente cuantas veces yo necesite hacerlo dentro de esa base de datos, ¿verdad? De esa tabla. Entonces, esto yo necesito hacerlo dentro de lo que sería mi SQL Server y puedo aquí crear diferentes tipos de tablas, ¿verdad? Tabla de contacto, etcétera, que yo voy a necesitar posteriormente. Entonces, nosotros aquí vamos a crear esto. Yo voy a tener aquí lo que es un ID. Por ejemplo, puedo poner ID, contacto. Le puedo decir que va a ser de un tipo de datos, que era lo que le decía ahorita. Y por ejemplo, yo puedo aquí poner un tipo de dato que sea, por ejemplo, un tipo de dato entero, por ejemplo. Y puedo aquí ponerle nombre. Le voy a poner aquí que esto va a ser un varchar. El varchar va a recibir una cantidad de caracteres X. Vamos a decir, si yo escribo Juancito, ¿verdad? Juancito tiene la J, la U, la A, la N, la C, la I, la T, ¿verdad? Y la O, es decir, 7 caracteres. Entonces, dependiendo
la extensión o la cantidad de letras que tengan los nombres. Obviamente aquí ustedes pueden elegir en un tamaño. En este caso, por ejemplo, yo lo voy a dejar aquí en 30 y voy a poner aquí lo que sería un apellido, y de igual forma voy a copiar este de aquí arriba y aquí le voy a cambiar que, por ejemplo, reciba 60, por ejemplo. Y luego voy a tener lo que sería, por ejemplo, la cédula. Le voy a poner aquí que, por ejemplo, sea también varchar. Y aquí puedo ponerle unos 15 caracteres. Y, por ejemplo, vamos a ponerle aquí solamente teléfono. Ya nosotros entendemos aquí de qué trata esto. Y vamos a ponerle de igual forma también otro varchar. Y le vamos a poner aquí de igual 15. Entonces, ya yo aquí he guardado, he creado, ¿verdad? Esta tabla. Y aquí vemos cómo, ¿verdad? Me está diciendo que permite datos nulos. Yo, por ejemplo, aquí quito esto, ¿verdad? Y le estoy diciendo que no va a tener datos nulos, es decir, que no se dejen vacíos. Y acá un concepto importante es que, por ejemplo, yo aquí puedo darle un clic derecho encima y puedo asignar este como una clave primaria. Aquí podemos ver cómo me ha puesto una llavecita y esa llavecita, ¿verdad? Es lo que me indica a mí que mi tabla que yo he creado tiene un campo que va a ser único. Es decir, yo no puedo tener un ID repetido acá. Entonces, ahora le voy a dar aquí en guardar y al darle guardar él me pide que le ponga aquí un nombre a esa tabla que yo he creado. Yo le voy a poner aquí contactos y le voy a dar OK. Y cuando yo haga eso, puedo aquí cerrar y buscar acá dentro de esta base de datos que yo he creado. Voy a fijar esto acá y aquí voy a darle a refrescar y vamos a ver cómo ahora esa tabla, miren, me aparece aquí. Y si nosotros vemos acá lo que es un select, vamos a ver cómo estos son los campos que yo he creado y me muestra aquí esos datos vacíos. Es decir, no tengo ningún registro. Entonces, con esto ya vimos cómo crear una tabla, una base de datos, que es darle aquí al nombre, ¿verdad?, de base de datos encima, un clic derecho, crear una nueva base de datos, ponerle un nombre y luego entro en esa base de datos que yo he creado, ubico donde dice tabla y en tabla le doy aquí a nuevo y nueva tabla. Y lleno todos los campos que tengo que llenar, le pongo nombres, etcétera. Ahora bien, yo quisiera introducir o hacer lo que son los insert dentro de esta base de datos. Nosotros aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo dentro de la base de datos entro a la tabla y en la tabla miren cómo me dice aquí editar la primera 200 filas. Cuando yo haga esto, me va a abrir aquí esta pantalla y en esta pantalla yo voy a poder introducir cierto tipo de datos. Y por ejemplo, voy a introducir el primer dato y le voy a decir aquí que me llamo Juancito, que mi apellido es, por ejemplo, Peña, y que la cédula, en este caso, voy a poner un número cualquiera y un teléfono aquí cualquiera, y le doy a Tab y aquí he guardado ese primer registro. Si yo regreso aquí a la pantalla anterior y le doy aquí en ejecutar, voy a ver que ya existe un registro. Entonces puedo seguir haciendo inserciones y, por ejemplo, miren lo que le decía. Yo voy a intentar poner el ID 1, ¿verdad? Recuerden que nosotros dijimos que ese campo iba a ser una clave primaria y al ser una clave primaria no puede estar repetida. Voy a darle aquí, voy a ponerle aquí, por ejemplo, JPB, voy a poner aquí Peña y le voy a poner aquí otro número de cédula y por ejemplo voy a poner aquí un número de teléfono X y aquí observen cómo me sale este pequeño mensaje advirtiéndome de que yo no puedo tener una clave duplicada ya que yo estoy poniendo el mismo número duplicado. Entonces aquí le voy a dar OK y voy a regresar aquí y le voy a poner un 2 y ahora por ejemplo si yo regreso y le doy a Tab, miren hasta atrás, entonces sí me deja. Con esto nosotros controlamos de que el usuario no esté repitiendo, ¿verdad?, diferentes ID. Aunque puede repetir aquí los nombres, también existen otras restricciones que más adelante en otro video vamos a estar viendo, donde nosotros queremos que no se repitan, ¿verdad?, los datos siempre y cuando se cumpla con cierto tipo de característica. Ahora bien, si yo regreso acá, voy a ver cómo ahora tengo dos registros y con esto hemos visto cómo nosotros insertar. Lo que hacemos es que le damos un clic, le damos aquí en editar la primera 200 filas y aquí podemos poner los datos que nosotros queramos. Por ejemplo,
y ahí estaría. Si vuelvo nuevamente acá y lo ejecuto, voy a ver aquí, ¿verdad?, cómo se han introducido. Ahora bien, yo también quiero ahora modificar y obviamente como yo tengo aquí a Dariel, yo quiero ponerle aquí que Dariel tiene el apellido Peña y con esto, ¿verdad?, modifico. Aquí, por ejemplo, yo puedo ponerle a este y listo. Y a este puedo ponerle, por ejemplo, y acá, si regreso acá, ¿verdad? Voy a ver aquí, miren que esos cambios no están hechos y le doy acá, voy a ver cómo han cambiado. Entonces así nosotros podemos, ¿verdad? Introducir datos, modificar datos. También imaginemos que yo ahora vuelvo y introduzco aquí otro dato, por ejemplo, vamos a decir, que introduje estos datos y si vamos aquí, vamos a ver que ese dato está acá. Pero yo no quiero ese dato, yo entonces vengo acá y le doy aquí un clic derecho encima y le doy a donde dice delete y aquí me pregunta que si quiero eliminar ese dato y le digo que sí. Si nosotros regresamos, vamos a ver aquí, ¿verdad?, que se ha ido ese dato de acá. Entonces con esto nosotros hemos podido ver cómo dentro de lo que es el SQL nosotros podemos hacer cierto tipo de operaciones de forma manual utilizando, ¿verdad?, aquí dando clic, utilizando, ¿verdad?, estos asistentes que tenemos acá. Entonces, si nosotros necesitamos borrar esta base de datos, nosotros le damos aquí, ¿verdad? Y vamos a ver cómo me deja que yo la borre. Obviamente aquí hay una serie de cuestiones que nosotros debemos de tener presente. Si esta base de datos tiene mucha información, no debemos de borrarla porque se va a borrar completamente si no tenemos un backup. Si, por ejemplo, que queremos borrar algún tipo de tabla que nosotros hemos creado dentro de ella, nosotros vamos a necesitar saber, ¿verdad?, de que esa información se va a perder. Entonces, con esto terminamos lo que sería, ¿verdad?, la forma de hacer una base de datos de forma gráfica. Vamos ahora a pasar aquí a utilizar lo que es código y dentro del código nosotros podemos hacer muchas otras operaciones, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros necesitamos conocer es que esa parte que está ahí se llama, ¿verdad?, editor de consulta o editor de query. Y aquí nosotros podemos escribir todo lo que serían los comandos y las sentencias que nosotros queremos. Aquí, por ejemplo, para nosotros escribir un comentario, lo que hacemos es que ponemos acá el guión y ponemos crear una base de datos con código. Y para eso utilizamos acá este comando que se llama create y seguido database, es decir, crear una base de datos. Yo quiero ponerle, por ejemplo, contacto, o vamos a ponerle aquí agenda, contactos, debe. Y acá lo finalizo o no con un punto y coma. Si yo ejecuto esto, lo que le estoy diciendo es, mira, tú vas a crearme una base de datos que se llama agenda contactos. Aquí me faltó, úsenme aquí que este teclado está malo. Y acá le voy a dar aquí en ejecutar y aquí me ha creado esa base de datos. Si yo vengo aquí y refresco acá, voy a ver aquí que en agenda, ¿verdad?, tengo esa base de datos que yo acabo de crear aquí. Y aquí, si miro, no tengo ninguna tabla todavía creada. Entonces, yo necesito hacer algo. Yo, por ejemplo, estoy aquí, que fue la que nosotros teníamos ahorita, y yo puedo aquí cambiar y buscar, ¿verdad?, esa base de datos que yo acabo de crear aquí, por ejemplo, contacto DB, y utilizarlo y dejarla ahí puesta. Pero si nosotros no la tenemos, generalmente le entra a lo que es una base de datos que se llama master, que nosotros generalmente tenemos aquí por defecto. Y luego cuando yo quiera, por ejemplo, buscar los datos de aquí de esta agenda que nosotros hemos creado, introduzca y inserte datos, ¿verdad? No se van a introducir ahí, sino que van a estar aquí en la rama master. Entonces, para esto nosotros utilizamos aquí esto, por ejemplo, usar la base de datos, ¿verdad? Y por acá le voy a poner use, vamos a ponerle mayúscula use,
y le voy a decir que use quién, esa base de datos que yo acabo de crear. Si yo acá le doy, miren aquí arriba dice master y cuando yo ejecute esto se va a cambiar a este nombre, miren acá. Aquí tenemos y lo vemos. Entonces, ¿qué nosotros queremos hacer ahora? Nosotros queremos hacer ahora lo que sería, ¿verdad? Una tabla y esa tabla, por ejemplo, ya nosotros vimos cómo nosotros podemos hacer esto. Entonces, por ejemplo, yo acá en este le voy a poner un comentario, crear una tabla. Y para crear una tabla, nosotros escribimos lo mismo, create table. Y aquí nosotros le ponemos un nombre y le vamos a poner aquí con contactos. Y obviamente aquí voy a abrir lo que serían, ¿verdad? Estos paréntesis. Y aquí dentro, ¿verdad? Es que nosotros vamos a poner todos los atributos y las propiedades y los campos que nosotros queremos que tenga la tabla de contacto. Entonces, ahorita yo dije que creé lo que se llama un ID contacto y ese ID contacto yo dije que iba a ser, ¿verdad? Un INT. Acá, si yo lo dejo así, no hay ningún tema ni ningún inconveniente y puedo seguir trabajando. Aquí lo separo con lo que sería una coma para seguir poniendo, ¿verdad? Otros datos. Por ejemplo, nombre, le voy a poner aquí el tipo de dato que va a ser, ¿verdad? Varchar, como yo le estaba diciendo. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, 30. Voy a poner una comba, voy a poner aquí apellido, varchar. Y aquí lo mismo, le voy a poner 60 y aquí le pongo la comilla. Puedo ponerle, por ejemplo, el teléfono y el teléfono lo voy a poner igual, varchar y le voy a poner aquí unos 15. Uy, qué cosa con este teclado. Y voy a seguir aquí poniendo otro dato más. Por ejemplo, vamos a decirle la dirección. Y en este caso vamos a ponerle aquí también otro varchar, por ejemplo, este que está aquí arriba. Y por último le voy a poner, por ejemplo, el email, por ejemplo. Y otra vez le voy a poner un varchar, voy a copiar el mismo que ya tenía. Entonces, acá vamos a decir que esto sería la estructura de mi tabla y nosotros podemos ver aquí los nombres de los campos, es decir, van a ser la columna, van a tener un tipo de dato en específico y una cantidad de caracteres que van a soportar cada uno de esos datos que vamos a introducir. Entonces, ¿qué yo quiero aquí? Por ejemplo, yo tengo aquí la opción de decirle aquí directamente que quiero que te sea un campo primario y yo, por ejemplo, puedo aquí ponerle, por ejemplo, primary key y puedo decirle que no permita null. Entonces voy a copiar, de hecho ya por defecto él sabe que esto al ser un campo primario no lo necesita, pero esto que están aquí sí necesito especificarle de que no voy a permitir que me dejen esos campos nulos, porque al final los usuarios hay informaciones que la dejan vacía y luego tú necesitas esa información y si el desarrollador no controla que el usuario en el formulario cuando esté levantando la información de esos datos vacíos, pues obviamente van a tener problemas. Entonces, aquí le he dicho que nosotros vamos a hacer clave primaria con este campo y luego los demás campos van a formar parte. Entonces aquí voy a ejecutar esto y ahora si nosotros queremos consultar esa tabla y ver, ¿verdad? Si tiene datos, nosotros escribimos aquí esto y consultar la tabla. Nosotros aquí en consultar la tabla queremos que al nosotros escribir una sentencia nos devuelva, ¿verdad? La estructura o la información que tenga esa tabla. Yo aquí voy a escribir esto que se llama select, voy a ponerle un asterisco from y le voy a poner aquí contactos. Contactos porque la tabla que quiero, ¿verdad? Es esta. Y entonces cuando yo ejecute esto, lo que le digo es, mira, seleccioname todo lo que contenga la tabla contactos. Si vengo aquí y lo selecciono, voy a ver aquí, ¿verdad? Eso. Ahora bien, esto lo vamos a ver más adelante. Podemos combinarlo con
diferentes tipos de campos. Y ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a insertar datos en la tabla contactos, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros tenemos, ¿verdad? Vimos ahorita que nosotros le daban un clic y le daban a editar la primera 200 filas y nos dejaba insertar diferentes tipos de datos. Pero yo quiero ahora que esos datos, ¿verdad? Yo insertarlo con código y quedarme con este script. Entonces nosotros aquí podemos escribir lo siguiente, ¿verdad? Le damos acá a esta sentencia insert into y le puedo pasar los diferentes tipos de campos. Vamos a ver que hay dos formas aquí que nosotros podemos hacerlo. Voy a bajar esto un poquito aquí para poder observar. Y aquí tengo que el primer campo sería el campo ID. Y aquí yo puedo, por ejemplo, decirle que sería, por ejemplo, la tabla contacto. Y acá voy a poner la S de contacto. Y aquí dentro pasarle, ¿verdad? Cada uno de esos campos que tiene. Por ejemplo, el nombre, que lo tengo aquí, ahí lo vemos. Luego el apellido aquí, separado de coma, apellido. Y luego del apellido, lo que es el teléfono. Y luego del teléfono, por ejemplo, la dirección, que sería este. Y por último, lo que era, ¿verdad? El email que nosotros teníamos acá. Entonces, ¿qué es lo que significa esta línea? Insértame dentro de la tabla contacto en estos campos que están acá las informaciones que quiera. Entonces, las informaciones que yo quiera, nosotros le escribimos con la palabra values, ¿verdad? Es decir, dentro de estos campos que tengo acá, voy a insertar unos valores. ¿Y cuáles son esos valores? Entonces aquí nuevamente abrimos paréntesis y acá lo que vamos a hacer es decirle qué datos nosotros queremos insertar. El primer dato es un valor para el ID contacto. Entonces le voy a poner aquí un 1. Aquí, aquí un 1. Lo separo con una coma. Y luego voy a tener el otro campo, que en este caso, ¿verdad? Va a ser el nombre. Y aquí en el nombre, como es un tipo de dato, tipo texto, ¿verdad? Varchar, lo voy a poner dentro de comillas. La comilla para que yo pueda escribir palabras o nombres que puedan estar separados. Yo acá voy a escribir Juancito y voy a separar esto con otra coma y voy a abrir aquí nuevamente comilla y aquí dentro voy a poner el apellido, que en este caso, ¿verdad? Sería Juancito, poner todo en mayúscula, Peña, Vizcaíno. Y acá yo voy a poner ahora lo que es el teléfono, ¿verdad? Es otro varchar y le voy a poner aquí 809, vamos a ponerle aquí 809 00 0000 y luego le voy a decir aquí el otro campo que en este caso sería la dirección, le voy a poner aquí dentro también de lo que son las comillas, calle San, código, número X, ¿verdad? Como una dirección. Y acá me faltaría por último lo que sería el email y también es un varchar y lo voy a poner aquí jpb arroba email.com. Entonces, ¿qué he hecho acá? Insértame dentro de la tabla contacto en los campos X los valores que le voy a pasar aquí. Tomo esto y me cercioro que tengo un campo, dos campos, tres campos, cuatro campos, cinco campos, seis campos. Y que tengo aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, que son los mismos que tenía ahí arriba. Y luego, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ejecuto esto y vamos a ver aquí cómo ahora me dice que una fila fue afectada. Y vuelvo y consulto acá ahora ese contacto que yo acabo de crear y mírenlo ahí. ¿Qué tiene todo de bueno? Que yo puedo tomar aquí esto nuevamente y ponerlo acá tantas veces como yo quiera y sustituir aquí estos valores.
Y acá le voy a poner, por ejemplo, y voy a cambiar aquí los teléfonos. Y cambio esto. Y aquí, por ejemplo, y acá vamos a modificar el teléfono. Y acá el correo. Entonces, ejecuto estos dos y aquí esto vamos a ponerle aquí una coma. Uy, este teclado mío. Úsenme acá, que es que mi teclado está haciendo de la suya. Uy, pero qué cosa, ¿eh? Entonces, voy a separar esto aquí un poquito. Y voy a insertar el primero. Y voy a insertar el segundo. Y listo. Y ahora voy a hacer la consulta acá. Aquí veo que estos datos fueron, ¿verdad?, llenados correctamente. Y puedo allí poner todos los datos que yo necesite, ¿verdad? Eso ya aquí lo entendimos. Insertar dentro de la tabla de contacto los valores a esos campos que le voy a pasar por acá abajo. Entonces, cosas importantes. Nosotros podemos hacer diferentes tipos de consultas acá. Por ejemplo, ya vimos aquí que nosotros podemos consultar directamente todos los campos con el asterisco. Pero si yo quiero, por ejemplo, en específico el nombre y los apellidos, yo aquí lo puedo hacer lo siguiente y le puedo decir, tráeme el nombre y el apellido. Entonces, si ejecuto esto, me va a traer solamente aquí abajo esos datos que yo le pedí. Puedo también hacer otras consultas, como por ejemplo, decirle que el nombre y el apellido, siempre y cuando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos utilizar lo que es un where lo que es da una condición que debe de cumplirse para que los datos puedan venir acá. Y en este caso, por ejemplo, yo quiero que cuando el nombre, por ejemplo, sería este, sea igual a quién, uy, a Juancito, por ejemplo. Le voy a poner aquí Juancito. Y aquí dentro le paso este nombre y solamente me va a traer a Juancito. Si yo quisiese, por ejemplo, ver aquí los contactos otra vez y yo quisiese un dato en particular, por ejemplo, que la dirección sea esta, aquí yo puedo aquí dentro cambiar esa dirección. Por ejemplo, voy a poner esta y aquí la dirección la voy a poner aquí en dirección esto y me va a traer, ¿verdad?, el segundo, que sería Dariel, y veamos aquí que esto es. Entonces puedo también hacer esto mismo y decirle cuando un código en particular es el que yo necesito. Por ejemplo, puedo decirle aquí que el ID de contacto, por ejemplo, sea el número 3 y acá simplemente me traería Daniela, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Entonces así nosotros podemos combinar diferentes tipos de consulta poniendo, ¿verdad?, cierto tipo de datos. Ahora bien, nosotros tenemos otras operaciones que podemos hacer y dentro de esas operaciones nosotros podemos actualizar un tipo de datos. Por ejemplo, si yo vuelvo acá y ejecuto
Voy a poner aquí esto, un segundito, y le voy a poner aquí el asterisco para que me muestre todo. Yo acá tengo estos registros. Voy a insertar un registro más aquí y le voy a poner a este registro que va a ser el número 4. Le voy a poner aquí que sea María y le voy a dejar aquí esta falta y aquí esto. Entonces voy a insertar este dato que está acá y voy a hacer esta consulta. Acá el apellido yo quisiera cambiarlo. Entonces nosotros podemos aquí utilizar lo que es UDEI. En este caso vamos a ponerle aquí actualizar datos con UDEI. ¿Y qué hace la sentencia UDEI? Lo que hace es que, por ejemplo, yo puedo poner aquí UDEI y necesito qué es lo que voy a cambiar. Le voy a pasar aquí la tabla de contactos y dentro de la tabla de contactos el campo que quiero modificar es el campo de apellido y entonces le paso aquí apellido y antes de eso le pongo aquí lo que es un set y acá le voy a decir que quiero que tenga ahora ese campo. Yo tenía dentro de ese campo lo que es aquí esto, yo quiero ponerle a ella, por ejemplo, vizcaíno, vamos a ponerle mayúscula. Caramba, esto. ¿Y qué pasa? Que yo aquí necesito tener algo de seguridad. Por ejemplo, si yo ejecuto esto, todo lo que diga apellido va a cambiar aquí en apellido por este que está acá. Entonces debo de decirle quién es que yo quiero cambiar. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es esto, decirle, mira, acá mientras el ID, aquí ID, contacto, sea igual a quién, al número 4 que es lo que yo tengo ahí. Entonces aquí se lo paso. Y por ejemplo, el único dato que cambiaría aquí sería este que está acá. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Le damos acá, vemos que se actualizó y vamos acá y debe de aparecer aquí vizcaíno como están viendo. Entonces así nosotros podemos utilizar el UDEI. Podemos hacer actualizaciones masivas dependiendo que nosotros queremos. Por ejemplo, actualizar una tabla de fecha, una fecha en específico o pasarle uno por uno esos datos. Esto, ¿verdad? Tienen que tener cuidado porque como les decía, puedo llevarme todos los demás apellidos que estaban ahí por uno solo y esto no es una buena práctica. Entonces, por eso debemos siempre de utilizar el web. Entonces, nosotros también podemos hacer otra operación y en este caso yo voy aquí a tomar este mismo, lo voy a copiar y acá la idea es que yo aquí puedo darle, ¿verdad? A poner aquí eliminar datos con delete. Y voy a utilizar aquí, en vez del UDI, esto de delete. Y en delete yo le voy a decir que yo quiero borrar de la tabla de contacto a alguien. ¿A quién? Al dato que yo le voy a pasar acá. Y le voy a decir que quiero borrar el dato. Entonces voy a crear aquí otro registro. Y aquí voy a crear este. Y aquí le voy a poner a este, que este sería el número 5. FFF, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Y voy a insertar este dato. Acá, si hago la consulta, voy a ver que ese registro número 5 es este. Y yo quiero eliminarlo. Entonces aquí le voy a decir que quiero que de la tabla contacto me borres el ID número 5, que sería este que está acá. Si ejecuto esto, ¿verdad? Con esto seleccionado,
se borraría. Aquí, ¿verdad? El where debo de aplicarlo porque si ejecuto esto hasta acá, se me va a ir todo lo que yo tenga. Entonces voy a darle aquí y veamos que solamente ese registro sería el que se borró, que sería el número 5 y aquí no está. Entonces, aquí está la forma de que nosotros podemos, ¿verdad? Utilizar lo que son estas sentencias básicas, estos comandos básicos, para poder pasar a una parte ahora un poquito más adelantada, que lo vamos a ver en un nuevo video, en donde le voy a mostrar cómo nosotros podemos crear una base de datos, unas relaciones y cierto tipo de restricciones, y luego cómo nosotros podemos hacer diferentes tipos de consultas y cómo esto puede ser consumido a través de una aplicación que podemos crear con cualquier lenguaje de programación. En este caso vamos a utilizar una con C# y veremos cómo nosotros podemos allí insertar, borrar y eliminar información y luego crear un reporte de lo mismo. Entonces, vamos a ver aquí esto. Se lo estoy dejando acá con lo que es el manual que le había dicho, tanto la parte que tiene que ver con la parte manual, ¿verdad? Y la parte que tiene aquí que ver con todo lo que estuvimos realizando, explicado paso a paso, y van a tener este video aquí en YouTube. Entonces, esto que acabamos de hacer es lo que nosotros le llamamos un CRUD, que era insertar, seleccionar, actualizar y borrar datos dentro, ¿verdad?, de una base de datos. Hay unos datos acá que le estoy dejando, como por ejemplo los salarios promedio que existen. Aquí le estoy dejando algunos enlaces para que sepan acá que por lo menos las personas que se dedican a esto de la base de datos ganan un buen sueldo dependiendo el país y la región en donde estén trabajando, así como la compañía. Y aquí le estoy dejando este resumen. Entonces la tarea tuya será, ¿verdad?, hacer ahora tu propio CRUD con SQL Server y pues hacerle, ¿verdad?, diferentes tipos de inserciones de datos, borrarlos, eliminarlos, etcétera. Así que nos vemos en un próximo video. Espero que esto te sirva y nos vamos a ver en un video nuevo donde vamos a estar hablando ahora con la base de datos un poquito más estructurada. Esto era una introducción. Denle like, compartan y suscríbanse al canal para más contenido. Bye.